las de 5 kilos sobran. Sí. Con la técnica que tenemos ahora de tirar pancarta ya está todo controlado. Ah, bueno, pues aquí Estamos ahora mismo en una de las épocas en las que bajan más caudales por los ríos nivales, de ahí la palabra de mayencos. Y entonces, bueno, según datos de la Confederación, la media de este mes en el Cinca Nainsa ha sido en torno a los 60 metros cúbicos por segundo. Y hoy estaban entrando pues algo menos, ¿no? Y en el Ésera, que también está bajando bastante agua, a la entrada de Barasona hoy estaba sobre los 35 metros cúbicos por segundo, ¿no? Con todos esos datos vemos que en la parte alta del río está bajando en torno a 1 metro cúbico por segundo, y un poco más abajo los datos de hoy también eran en el Puente de las Pilas, que es donde está la estación de aforo, eran de 4,29 metros cúbicos por segundo. Estos son los caudales que se decretaron el año pasado, ¿no? En una zona en que los caudales naturales serían en torno a los 60 y tantos metros cúbicos por segundo. Y solo tenemos que medir la velocidad, para eso queremos ese aparato. Si medimos la velocidad aquí, sabríamos qué caudal se están llevando ahora mismo, ¿no? El que nos dicen, que puede que sea cierto o no, pero vamos, tenemos nuestras dudas, ¿no? El canal está dando aguas a toda la parte, a todo el otro lado de la provincia de Huesca, en concreto pues se riega hasta Monegros, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma está pasando está pasando a otra cuenca distinta, que es la del Gállego, Sí. en lo que nosotros consideramos que sería un trasvase, ¿no? Porque con aguas del Cinca se está regando fuera de lo que es su cuenca fluvial. Esto no se dice porque no es correcto en Aragón. Incorrecto. No es correcto en Aragón hablar de trasvases internos, y sí de trasvases externos, ¿no? El decreto que se sacó en el otoño pasado se basaba en unos estudios sobre hábitat potencial para peces, ¿no? Todos entendemos que los peces de cualquiera de los condicionados que se pueden mirar para calcular caudales ambientales, el de los peces es el menos exigente, ¿no? Todos entendemos que en una poza pueden vivir peces sin demasiados requisitos, ¿no? En una pecera igual viven peces si les metemos el oxígeno suficiente y los nutrientes que necesiten, ¿no? Sin embargo, hay otros estudios que en vez de coger el hábitat potencial para peces, pues miran distintas variables como son las geomorfológicas, por ejemplo, y ahí ya se necesitan unos caudales bastante superiores a los que han calculado, a los que han cogido para poder de alguna forma decir que esos son caudales ambientales, ¿no? Otros investigadores que han hecho cálculos, como Alfredo Hierro, por ejemplo, que en el tramo alto consideraba que tenían que bajar sobre los 17 metros cúbicos por segundo para que el río tuviera la vida como mínimo, la biodiversidad que tiene que tener en esa zona. Y el resultado de todo esto, las conclusiones son dos. Una, paradójicamente en todos los ríos del Pirineo circula bastante más agua por canales, por tuberías forzadas y por túneles que por el curso del río, siendo que es una de las zonas de aportes de agua más importantes de toda España. Y además de eso, como se tiene toda esa cantidad de agua disponible en los planos hidrológicos, solamente miran el rendimiento económico olvidándose del resto, minimizando todas las necesidades, pues lo que sucede es que las dotaciones para riegos por hectárea son bestiales. En algunos casos es el triple de lo que agronómicamente es necesario, porque después están las repercusiones que tienen ese tipo de cultivos, ¿no? Una de las que todo el mundo conoce porque se difunden mucho es el problema de los insectos y mosquitos y tipos de insectos que hay en Monegros, que antes por supuesto no había, y el problema que sucede. Eso obliga a grandes fumigaciones y a que se empiece a ver especies de insectos realmente peligrosas para los humanos, y bueno, todo eso no se valora. Aquí vemos la presa al fondo.
y vemos estos 9 kilómetros más o menos, justo la desembocadura, o sea, la confluencia del grado 2. Este agua es en torno a 9 metros cúbicos por segundo y pico, o casi 10 metros cúbicos por segundo. Entonces todo este tramo del Cinca ha sido el tramo que tradicionalmente menos caudales ha tenido. Entonces ahí abajo estamos viendo claramente el metro cúbico que baja por el río en un tramo que más o menos debe tener una anchura media de en torno a los 400 metros de anchura. Pero claro, un río con semejante lecho, dejándole bajar ese agua, pues todos vemos que el soto está está deteriorado en esta zona, ¿no? Fundamentalmente el lecho se queda siempre fosilizado porque el agua siempre pasa por el mismo sitio, ¿no? Las avenidas en este tramo son escasas. Cuando hay una avenida vuelve a remozar otra vez todos los cantos rodados, una limpieza natural, que por eso son arriadas, para limpiezas naturales, pero el resto del año vuelve a clavarse el río siempre por el mismo cauce y va descendiendo, ¿no? En este tramo no es tan acusado el descenso del río, pero tenemos que tener en cuenta que tanto el Cinca como el Ésera, aguas arriba, tienen presas, ¿no? Allí se quedan todos los caudales sólidos que deberían bajar por el río. Esos cantos rodados son cantos rodados que no se renuevan. Apenas bajan dos ríos en el tramo 3 ríos hasta Monzón, pequeños, como son, bueno, pues en el caso de aguas abajo el Vero, el Sosa, son ríos que aportan muy pocos cantos rodados, ¿no? Entonces eso provoca que el lecho del río vaya descendiendo porque el río sigue erosionando, ¿no? No se aportan nuevos caudales sólidos, no hay más cantos rodados, y los que hay se han estado extrayendo, no lo olvidemos, durante décadas. Ahora parece que hay una cierta moratoria, aunque no sabemos cuánto van a aguantar, porque hay presiones para seguir extrayendo áridos. A la que les dejas a la mínima, les dejas meterse en el río, ya están extrayendo áridos, caso de la denuncia del Puente de las Pilas del año pasado. Entonces, bueno, uno de los problemas es el descenso del lecho. El descenso del lecho en algunos casos es absolutamente... se está llegando a unos límites exagerados. He hecho esta mañana unos cálculos sencillos así, ¿no? Y en 1 millón de años el río ha bajado sobre 110 metros. O sea, desde la terraza superior del castillo, que está a 360 metros, hasta el río, más o menos en el puente de la Nacional, que está a 250, pues ha bajado esos 110 metros en 1 millón de años. Y sin embargo, desde que se hizo la escollera, en torno al año 91 por ahí, hasta el 2015 ha bajado 1,85 m. Eso quiere decir que antes tardaba en bajar 1 metro 9.000 años y ahora 1 metro lo baja cada 13 años. Nos podemos hacer una idea más o menos de las consecuencias que a medio largo plazo, no, más bien a corto-medio plazo va a provocar ese descenso del lecho, ¿no? Otro de los problemas que estábamos comentando ahora con Mariano era el tema de la pérdida de terrenos para cultivo debido a la salinización, ¿no? Cuando regamos con caudales zonas que tienen sales abajo, esas sales afloran a la parte superior de la tierra, convirtiéndolas en inservibles para la agricultura, ¿no? Pese a que se hacen esfuerzos cultivando arroz para intentar lavar las sales, lo único que se consigue es que afloren más porque están abajo. No olvidemos que fue un mar. Entonces, en este tramo, los caudales que se han decretado como ecológicos en el Puente de las Pilas son en torno a los 4 metros cúbicos por segundo. Claro, cuando ya confluye el Ésera, sería una zona con unos caudales medios de más de 60 metros cúbicos por segundo, los naturales. Estamos soltando 4 metros cúbicos por segundo. Me estoy olvidando de más problemáticas, pero
seguro que hay más problemas relacionados con la gestión que hacemos de las aguas, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido dirigir un escrito a Confederación diciéndole que no va a cumplir la Directiva Marco del Agua, que exige que para el 2015 los ríos tengan un buen estado ecológico. Con estos caudales no los va a cumplir y que nos mantendremos expectantes para denunciarlo cuando sea su momento, ¿no? Y que además de exigirle que bajen caudales en el tramo los suficientes, con unos estudios más rigurosos o no tan de parte, por decirlo de alguna forma, porque existen ya esos estudios, ¿no? Estudios que en todos los casos están por encima de los 10 metros cúbicos por segundo en este tramo. Incluso los propios que encargó para el plan hidrológico del 2012, que suelte más caudales y luego que solucione las problemáticas que hay de continuidad en el río, porque aquí tenemos en un tramo no muy largo tenemos dos azudes importantes, que uno tiene escala de peces pero está inutilizada y el otro tampoco tiene escala de peces, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un corte de la continuidad del ecosistema para los peces fundamentalmente, ¿no?